Hola, Hola Mari, ¿cómo estás? bien, feliz año a todos. Feliz año, es cierto, nuestro primer live de este año. Y así es. Hola, Aus, Hola. Buenas bienvenido. noches. ¿Verdad que tenemos a Ausi desde Madrid? Ausi, ¿verdad? ¿Es Madrid? Eh, Estaba en Madrid, por eso desde acá son buenas noches, pero allá son buenas tardes. Gracias Exactamente. por hacer este Sí, esfuerzo, por conectarte sí. a tu hora. Demasiado, demasiado agradecidas con nuestra querida Ausi Escarano, psicólogo clínico y psicoanalista de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, nuestra sociedad hermana. Y hoy nos estrenamos en la exogamia. Exactamente. Tenemos una invitada fuera de nuestra sociedad, muy apreciada, querida, valorada, contentísimas de tenerlo, porque además hace un trabajo hermoso con la comunidad también para traducir el psicoanálisis en un lenguaje accesible. Así Bienvenida. es. Bueno, Bienvenida, para mí es Ausi. una fiesta estar con ustedes, es una gran alegría, porque además, tal como menciona, somos parte de lo mismo y me Claro. encanta además poder estar acá también, por supuesto agradeciéndolos en esa inmensa labor que tiene que ver con el servicio de atención a la comunidad, que en los últimos tiempos le dan lugar a una necesidad. Y bueno, esto es un recurso para divulgar, para compartir y para pensar juntos. Esa es la Así es, idea, pensar juntos con la comunidad. así es. Y Ujú. bueno, un tema que Mirna y yo siempre queríamos conversar, nos parecía como también propicio el mes de enero, porque Ujú. el tema del duelo es un tema que nos atraviesa de alguna manera en el fin de año, ¿no? Y inicio del año nuevo, como todo lo que significa para cada quien, lo que se acaba, y lo que empieza, ¿no? Cómo Sí. se transita por eso, y bueno, queríamos que nos hablaras un poco de ese tema, Ausi. Ujú. Me parece fundamental el tema porque aun cuando tú hablas del cierre del año, inicio del año, creo que estamos atravesando épocas donde parece que el duelo está muy instalado, Sí. casi cotidianamente. Entonces, por un lado vamos entendiendo que el dolor es parte de la vida Ujú. y nos toca saber de qué se trata y saber a qué llamamos el proceso de elaborar un duelo. Ujú. Y hablamos de proceso porque no es inmediato, toma un tiempo. Por supuesto que va a depender del duelo, de lo que ocurre, porque el duelo es esa respuesta natural, personal, además, frente a la pérdida de algo. Puede ser un ser Ujú. querido, puede ser una relación, puede ser un ideal, puede ser un país, puede ser un diagnóstico duro, puede ser la pérdida del empleo, en fin, pueden ser las malas noticias. Ok, entonces va a depender también de, a mí me gusta usar, cuando uno, hoy en día, uno coloca tapas del duelo en internet y salen chorros y chorros de información bastante buena, la Sí. verdad. Lo cual habla de que es un tema humano que todos queremos entender. Y hoy, pues la idea es, me pareció interesante, ¿qué pasa entre el duelo y la aceptación? Ujú. Para no caer en algo como, no es una receta, porque les decía, es algo personal, va a depender de una serie de razones, pero también, bueno, ya iremos viendo qué es lo sano, lo no tan sano, en una sociedad que además prohíbe el, el- el dolor, prohíbe la tristeza. Entonces, uno va viendo que llega a la consulta personas sintiendo que están deprimidas, que hay mucho dolor, y tú dices, pero es que eso corresponde. Si corresponde la tristeza, es lo más sano. Claro, Claro, lo porque raro sería que no tuviéramos. Ajá, sí, que mira. más bien la tendencia es a evitarlo. Yo no quiero pasar por esto. Ujú. ¿Sabes? Porque hay una dificultad a tolerar un malestar emocional. Hay mucho Ujú. susto. Sí. ¿Ok? Bueno, porque no es cómodo, no es grato, no, pero son realidades humanas que es mejor darle lugar que evadirla, que Ujú. negarla y que brincárnosla. Es parte de la Es vida. parte de la vida. Ujú. Pero no nos enseñan eso, ¿no? Que es lo que estamos viendo en la sociedad actual, ¿no? O que tiene que ser un proceso que pase rápido, ¿no? Ujú. Que debería ya uno pasar la página, como dicen, tienes que pasar la página, rápido. Exacto. Ujú. Sí, con lo cual eso de pasar la página trae consecuencias, porque no se asuma un dolor, no se resuelva. Entonces Claro. aparecen las adicciones, aparece el insomnio, aparecen una serie de síntomas, aparece el cuerpo enfermándose, o Ujú. hasta la mente disociando de
de tal manera que se empobrece. Y resulta que el dolor, además, es, ocurre sobre todo porque hemos querido mucho algo, una persona o algo. El dolor es un homenaje incluso al amor, ¿ok? Ujú, Porque si no nos importa, no duele. claro. Y el dolor habla también de nuestros afectos, entonces, pero hay terror, porque además también ocurre que a veces no sabemos ponerle nombre al dolor y por eso el espacio terapéutico se ha ido eh, respetando, porque es el espacio para poder ponerle palabras a aquello que tanto nos duele. Ujú. Sí. Y es impresionante como a veces solamente el decir que es una cosa normal, esperada, y que, y Ujú. que, y que en algún momento va a pasar también, ¿no? Es ya como la entrada a lo terapéutico, ¿no? Porque es tan mal visto que ya eso en sí mismo hace un dolor adicional o una angustia adicional, ¿no? Tener Ujú. que esconder lo que sentimos, o incluso a veces al revés, porque también nos encontramos con personas que quizás tienen maneras particulares de manejar su dolor y como no están llorando todo el día o porque no se visten de negro o Ajá. porque no están como montando Ujú. cosas en Instagram sobre su duelo, entonces también son cuestionadas, ¿no? Están los dos extremos. Exacto. Sí, Ujú. elaborar el duelo es un proceso de adaptación y por supuesto que incluso uno tiene microduelo. Yo creo que desde que nos despertamos tenemos que hacer el duelo de que no podemos seguir durmiendo. Bueno, y nos Por juntamos ejemplo, sobre la vida, ¿no? claro. O yo me quiero quedar en casa, no, a trabajar. O sea, son los microduelos y a veces uno no se da cuenta si no se hablan, si no se procesan va amargando, va secando lo que llamamos nuestro yo y va empobreciéndonos. La valentía de decir yo no estoy bien, porque además perder un ser humano, sobre todo hay tipos de pérdida, cuando a lo Sí. mejor uno se prepara para la pérdida, un familiar mayor, una enfermedad, bueno, eso que uno llama, o una relación de pareja que las cosas no vienen bien, entonces eso que llamamos la anticipación del duelo es una oportunidad donde el duelo se va haciendo dosificadamente. El tema está cuando el duelo es abrupto, nos agarra de sorpresa, es inesperado y aparece ese primer shock, ese no puedo creerlo, eso que confunde, ese caos. Y entonces aparece la exigencia de hacer unas transformaciones internas en función de eso o esa persona que se pierde. Sí, porque muchas veces se asocia Ujú. el duelo con la muerte de algún familiar o de algún amigo, pero es importante esto que estás diciendo, que día a día vivimos microduelos. Recuerdo que en una oportunidad, María Daniela y yo, junto con Mari Carmen Míguez, llevamos un Sí. grupo de padres, como una escuela para padres, pues. Entonces, en alguna oportunidad hablábamos de que cuando un niño pasa de grado, también le toca hacer un duelo. Puede estar muy emocionado porque pasó de tercero a cuarto, pero también le toca hacer el duelo por la maestra que deja o los amiguitos que dejan, e incluso las mamás también pasan por un proceso de duelo. Ay, me encantaba la maestra y entonces ahora conocer una maestra nueva. O sea, esos son duelos y forman parte de la vida, de Es avanzar decir, además. se deja lo conocido, lo Ujú. confortable, los apegos. Yo creo que la noción de apego y el duelo es Sí, importante. Para sí. algo nuevo que da ilusión, pero implica un esfuerzo y hay desafíos. Como inicias una pareja, te vas con la pareja, te casas o lo que. Ujú. Y qué ilusión tan bonita, pero se deja lo infantil, lo sabroso de Claro, casa, o sea, y eso es crecer, ¿ok? exacto. Claro. También va a depender, porque si hay apegos, a mí me gusta el modelo de Bowling y la teoría del Ujú. apego, para entender que si bien los duelos, las pérdidas nos duelen, a veces nos asombran un tipo de dolor que parece Sí, desproporcionado en relación a situaciones, incluso a la muerte. Y uno va viendo un proceso, digamos, donde aparecen, además de esa primera parte de incredulidad, de no puede ser lo que está ocurriendo, de la rabia, porque la rabia es más cómoda que el sí, dolor, por eso la rabia se puede quedar un rato, sí. ¿no? Pero después aparece, sobre todo si te ha agarrado de sorpresa o el desamor o la persona que se pierde, como una fantasía de buscar lo perdido, ¿no? Ujú. Y aparece además, se arman algo así
así como el análogo del amigo imaginario cuando somos pequeñitos, aparece la pareja imaginaria, el esposo imaginario, el hijo imaginario, con el que se tienen diálogo. Incluso es normal en el inicio, en ese proceso. Son como etapas para ir desprendiéndose de un vínculo, de un apego que ya no está presencial y que de lo que se trata cuando hablamos de elaboración del duelo es internalizarlo de tal manera que sea una presencia simbólica, acompañante, con la que uno puede estar en calma. Se dice rápido y se dice bonito, Sí, pero es un proceso, Claro, un porque Auxi, es un trabajo, el trabajo del duelo que tú dices, la elaboración, es ya un solo trabajo. el hecho de ponerle esa palabra nos ilustra muy bien eso, lo que cuesta, los esfuerzos que implica psíquicamente, ¿no? Hacer eso que estaba, esa relación que estaba afuera, algo de adentro, que te acompaña para toda la vida, ¿no? Claro, y algo que recientemente nos ha pasado a muchos venezolanos, que es el tema de la migración, ¿no? Ese es otro gran duelo. Dejar a tu país, dejar a las personas conocidas, comenzar de nuevo en otro país. qué bueno lo que mencionas, porque por ejemplo, ese tipo de duelo, el migratorio, tiene además el tema de la culpa. No, cuando en un duelo además aparece la culpa porque algo pasó, hubo que tomar una decisión o hubo que dejar a algo, Ujú. este, duele muchísimo sentir que rompes, hay una ruptura de tu Sí. continuidad. Y la sensación es que dejas a algo, no te lo puedes traer. Ujú. eh, y si tu apuesta por la migración es para una vida que tenga mejores cosas, la culpa de sentir que dejas a los tuyos atrás dificulta el duelo. Sí. Claro. Eh, y lo vamos viendo en una serie de jóvenes y gente conocida que conocemos, pero por ejemplo, este nuevo digamos, el fenómeno del joven que migra con unas dificultades Ujú. enormes, porque además la fantasía del que está afuera es que el que migra está muy bien Sí. y tiene unas nuevas dificultades, unas nuevas adaptaciones. Y hay unos padres, por ejemplo, en Venezuela, con toda la dificultad económica, que necesita contar con unos hijos jóvenes, por ejemplo, para sostenerse económicamente. O sea, y se va enredando Sí. los duelos, digamos. Y quien no puede, bueno, te termina enfermando, se termina saboteando el futuro y se enredan las cosas. Sí, es algo Sí. como bastante complejo. Yo también pensaba en eso que tú decías cuando hay algo abrupto, que es Ujú. mucho más complicado, pero también pensaba cuando se niega lo que viene, que es como que la persona te dice, no lo vi venir. O sea, como que Ujú. había señales, pero lo vas negando por el temor justamente Sí. a perder eso que tanto Eh, valoras. a nosotros nos toca ser cuidadosos con la noción de negar, Ujú, porque la gente, cuando se niega es porque es tan ujú, doloroso que la mente no ujú. tiene la capacidad de decir, pero es que habían Exacto. pistas, o eso que todo el mundo estaba enterado de que era infiel y yo fui la última que me enteré. Pero Ujú, espérate, cuando tú revisas, tú dices, no pudiste con las pistas y no se puede, claro. y ese es el riesgo de negar, que entonces aparece una cosa abrupta y la vivencia o el de desamor o de desamparo, o porque en el fondo duele porque cuando alguien se va o alguien muere, se te muere un trocito de ti, se te va un trozo de tu historia y ese vacío va a implicar que eso es parte de María Daniela de ese el esfuerzo, el trabajo Sí, entre la ambivalencia entre incluso percatarse de ese aspecto narcisista del yo lo quería a mi manera, a mi forma, y una sí, realidad que se impone y te dice es sí, otra forma. exacto. Es el no poder con la frustración, no poder tolerar dolor, no saber qué hacer con el dolor. Y bueno, entonces aparecen a veces unas actuaciones novelescas, vengativas, y bueno, uno va viendo que la inmensa dificultad para admitir que la realidad se impone, Ujú. que hay pérdidas, que el esfuerzo implica entonces ver cómo se sustituye, cómo se reorganiza una manera de relacionarse con la vida cuando lo conocido deja de serlo. Claro. Incluso Ujú. cambios hasta cotidianos, normales, como tú decías, los microduelos, ¿no? Pero a veces los mismos cambios, aunque sean para bien, implican el duelo también, ¿no? Claro. Pensaba, por ejemplo,
los adolescentes, cómo sufren los adolescentes, primero porque quieren ser grandes y luego cuando se están convirtiendo en grandes, cómo sufren dejar atrás lo que los caracterizaba de ser pequeños, ¿no? Y como decía Mirna, los padres perdiendo sus bebés y verlos convertirse en unos adolescentes que ya tienen otros intereses, ya nosotros como padres quedamos de lado, es decir, el cambio incluso de salir de una pareja con la que sabes que no estás bien y puedes estar mejor, pero el mismo hecho igual de atravesar eso y cambiar, aunque sea para mejor, no te va a ahorrar el momento de tristeza y de aflicción normal de dejar como Lo estos vínculos conocido, atrás, ¿no? Es como claro. si en ese cambio aparece entonces la exigencia de si seremos capaces de afrontar ese recorrido de volverse a acoplar a las nuevas Ujú. realidades. Es interesante el tema, por ejemplo, de los padres, el nido vacío, cuando los hijos crecen. Y estamos toda una vida enseñándolos a que crezcan, a que vayan hacia adelante, y el día que se van, sobre todo Claro. en aquellos padres cuyo sentido de la vida estaba solamente concentrado en la crianza. Ujú. El vacío termina siendo casi que enloquecedor. O Ujú. uno va viendo en los adolescentes, en ese transitar, padres que no toleran que crezcan los hijos y los retienen, los Ujú. infantilizan, los seducen, los castigan. Ujú. O uno va viendo padres que han sido padres, muy buenos padres de niños chiquiticos, pero no toleran a los hijos grandes, o no disfrutan porque hay una dependencia a un modelo de ser padres de niños chiquitos, donde se tiene el control, donde le Claro. hacen a uno caso, donde los hijos parece que son de uno, pero después los hijos no lo son de O uno. sea, que exacto. Ujú. Te pierdes a los bebés para recibir a los adolescentes y luego a los grandes. Y los hijos y los adolescentes pierden a sus papás idealizados también de la infancia, que eran perfectos y no se equivocaban nunca, para darse cuenta un poco de las cosas que no les gustan tanto de esos padres. Entonces, quizás esto es lo interesante de este tema y porque es tan bonito, porque está inserto, como tú dices al principio, en todo momento. O sea, es parte del funcionamiento de la mente, de las relaciones, del Del mundo, del crecimiento, sí, sí. crecimiento, ¿no? Ujú. Ujú. Quizás podríamos pensar para efectos un poco de ser más educativas, no sé, esclarecedoras, como, bueno, ¿cuánto sería como el recorrido normal o esperado o deseable de un duelo clásico que termina bien, a diferencia de ese que se puede complicar, lo que nosotros podríamos Exacto. llamar duelo patológico, Duelo por el hecho de patológico. que se complica un poco, que lo hemos ido como más o menos diciendo, pero a ver si lo podemos como Sí, subrayar. tú hablas de lo deseable y tal vez lo deseable es que no haya dolor, ¿no? Ujú. Pero el dolor es parte de la vida. Hay dolores que son de crecimiento y en general, digamos, si ha habido un buen desarrollo de ese mundo interno y externo, se puede con eso. El Ujú. problema es cuando hay algo inesperado, una muerte de alguien muy joven, de una pareja, o hay alguien con unos apegos muy simbiotizados, que Sí. entonces uno va escuchando, y discúlpenme el ejemplo de pacientes que tienen una mamá de 95 años y la tragedia de la pérdida cuando un ser humano a los 95 años ha tenido una vida Ujú. completa, ha vivido, ha recorrido el ciclo de la vida, ¿sabes? Claro, es una pérdida que se puede aceptar mejor que una pérdida de un niño, de un joven, cuando ya Claro. no, cuando aún no corresponde, ¿no? O la pérdida digamos, de salir del país por un asilo político, por una Ujú. amenaza, o sea, cuando hay algo muy traumático y, digamos, hay varios modelos de entender ese proceso de elaboración del duelo. En un primer momento hay un shock y la mente no es tan rápida para a lo mejor decir, ah, eso es Pa- lo que está pasando. Para Y procesar. sí, para Exacto. procesar qué implica, porque a lo mejor puede haber una persona con adultez, asume la realidad y a veces se habla de como un tiempo anestesiado, una persona que incluso asume, resuelve digamos en el shock no siente incluso lo que está Ujú. pasando. Pasaron los días y empieza un proceso profundo dolor, de vacío, de no entender, la dificultad de admitir aquello que es irreversible, aquello que no va a Ujú. volver. Ujú. Porque incluso con la migración uno siempre tiene la esperanza y lo logra y vuelve, y entonces es un duelo más llevadero.
si tienes la oportunidad, ¿no? Claro. Mm, Eh, pero aquello que es irreversible, aquello que no va a volver más, incluso un desamor, una pareja, eh, fractura, digamos, nos quiebra por dentro. mm, Eso que llamabas el trabajo es cómo nos recuperamos, cómo esos pedacitos se vuelven a unir, ¿ok? Ujú. Se ha hablado de negar la realidad o la rabia, eso no puede ser que me esté pasando a mí, esto no está ocurriendo. Y es una ambivalencia, digamos que uno habla de etapas por darle nombre, pero claro. vas y vienes en diversas etapas, no es que tienen de tales, duran tanto, a veces te Exacto. preguntan, ¿cuánto tiempo es el duelo? Bueno, dicen que 2 años. No, eso va a De depender cada de tus persona. objetos internos, de tus apegos, ¿ok? Claro. Y de qué pasó, en qué momento te agarra la pérdida. Bien. Y sin duda requiere una madurez que, bueno, se dice bonito, pero es que representa a esa persona. Si además esa persona lo representa todo, con Ujú. esa muerte te mueres y tienes que rever qué haces con revivir. Entonces al comienzo puede haber como todo un anhelo de encuentro, de Ajá. búsqueda, y la Ajá. búsqueda está en los recuerdos, en repasar Ujú. como ese tiempo. En un inicio esto es normal y sano, es parte de elaborar el duelo. Ujú. Tal vez se vuelve patológico cuando se extiende en el tiempo, cuando no hay, digamos, se queda como congelada, estatizada esa Que es persona, ¿no? un poco lo que Eh, tú decías antes, que es como que, bueno, y que es así, que el otro como que se lleva un pedacito de esa persona, pero ¿qué pasa cuando ese pedazo no se puede recuperar? claro, entonces esto es más interesante, mira, porque no es una recuperación Mm, presencial y viva, es exacto. una recuperación, es cómo restituyes dentro de ti ese vínculo, esos afectos, esos recuerdos, el privilegio de haber estado con esa experiencia, ¿ok? Ujú, ujú, Eh, pero bueno, llegar a eso porque el ser humano termina teniendo una experiencia de confrontación consigo mismo ujú, y incluso de soledad, porque los duelos alguien te puede acompañar un rato, está el terapeuta, pero la persona es la que tiene que hacer el esfuerzo de restituir dentro de sí ujú, una manera de vincularse con aquella experiencia, con aquello que representaba la persona. Eso ujú. toma un tiempo. A veces uno va viendo que incluso las personas tienen la vivencia de la presencia. Fulano está allí, o Sí. lo saluda, o las señales, o Ujú. Bueno, bueno, y aunque a veces son a veces hasta se siente la presencia, está un fenómeno Se sensorial. llama, olfativos, se sí llama lo es. sensación de Sí, sí, presencia, tal cual. Sí, sí. sí. Ujú, Y de presencia acompañante, y eso va ayudando en la elaboración del duelo. Ujú. Entonces, también aparecen como las ambivalencias progresivamente, porque está el anhelo de reunión, pero después vas aceptando que no va a ser posible. Está ujú, el deseo de encontrarte con sus cosas, pero te das cuenta que también duele demasiado y cada vez que te encuentras con algo se abre la herida. sí. Y vas buscando como tu manera de decir, ¿con qué voy pudiendo yo, no? Ujú, Hasta que aparece la vivencia de entender que esto es irreversible y también la necesidad de retomar, de reestructurarse, de ver con qué se conecta, ujú, ¿ok? Porque entonces, eso diríamos que es como la parte sana, una fase, hasta llegar como a la fase de una reorganización de la vida. El vínculo no es olvidarse de aquello que se ha perdido o de la persona. Uno ha encontrado pacientes que me han dicho, a mí me han dicho, no voy a venir a terapia porque se supone que tú me vas a hacer olvidar esto. Yo no quiero olvidarlo. ajá, ajá. Yo prefiero el dolor porque es la manera de saber que lo tengo vivo. Ajá. Y no, la terapia no busca que usted olvide, ¿no? Es que busque una manera de tener una presencia Exacto. benevolente, acompañante, ¿ok? Y un poco lo que Ujú. decía María Daniela al principio, que ya el reconocer que esto es normal o entender, mejor dicho, que este proceso es normal, ya es terapéutico. Porque Sí. pensaba en una paciente que perdió a la pareja recientemente y me decía esto, que yo soy la única persona que le dice, bueno, pero es que esto es normal y tienes que darte tu tiempo para llorarlo, porque Ujú. la tendencia de la familia y de todos los que la rodean es no llores, pero ya, pero ponte las pilas, pero ponte a hacer algo, pero eso es más que todo el discurso con el que se encuentra la persona, ¿no? Sí, o recoge todo Y
cosas, ¿sabes? No hablemos de esa persona, recogen todas las cosas, manejarlo como un tabú más bien, ¿no? Lo cual no favorece nada. Eso hace pensar además que el adulto, cuando es una situación familiar, no sabe qué hacer con el duelo y no sabe acompañar a los niños y adolescentes, y entonces se les prohíbe. O aparece una cosa que nosotros llamamos manía, que hay que negar y es poner música o no tal, o sea, no hay lugar para hablar del dolor para entender, primero preguntarle a un niño cómo lo siente, qué le pasa, cómo lo Bueno, piensa, ¿ok? muchas veces la tendencia es, te caíste, estás llorando, no pasó No nada, pasa no nada. pasó Sí, nada. Claro, por un lado puede ser la tendencia del adulto, bueno, te puedes levantar y seguir adelante, pero también esa tendencia a negar, aquí no pasó nada, o no te pongas así por eso, Sí, ujú. esos O, mecanismos. como a sí. minimizar el dolor, Ujú, pues. Ujú. ujú, ujú. Cuando hablamos de lo patológico, cuando Freud nos ayudaba a diferenciar la tristeza, la depresión y la melancolía. Ujú. Cuando cuando esa pérdida arrasa, se lleva por delante la esencia, el yo de la persona. Entonces uno puede ver, por ejemplo, el deseo de suicidarse como la fantasía de estar con el fallecido Sí. o, Ujú. o la identificación es, digamos, con los síntomas de la persona que estaba enferma, Ujú. por eso es importante eh, recurrir a, así como cuando uno tiene un síntoma, decir, déjame atender esto a ver cuál será la mejor manera de llevarlo sanamente. Sanamente no Claro. es negarlo, Ujú. no es Olvidar. atabuzarse de trabajo para no pensar, porque además, o llena de redes para no pensar, porque estamos Ujú. además llenos, tentados de una cantidad de estímulos, comillas, para ocuparnos de otra cosa y no ocuparnos de que perder algo que era importante duele Ujú. mucho. Ujú. No, y lo que tú dices un poco en tu cuenta, o sí que me encanta siempre, y estás reforzando eso, Sí. con calma, porque esta sociedad ahora está como apurada para todo, ¿verdad? Apurada para resolver, apurada para transitar los Todo. momentos vitales, los procesos, y no podemos atropellarnos en lo que tenemos que enfocar con calma, Con ¿verdad? O calma, sea, exacto. darnos como ese permiso para sentir lo que tenemos que sentir en cada momento, ir y venir, no es Ujú. lineal el proceso tampoco, como Ujú. tú decías, de etapas, Ujú. ¿no? Y esas cosas es importante como recordarlas. También, no sé si lo hemos mencionado, pero porque estamos enfatizando más las pérdidas de los vínculos o del país y todo lo demás. Bueno, también hay pérdidas como imaginarias en cuanto a las transformaciones, que quizás eso va por el lado de los cambios que decíamos también cuando crecemos, ¿no? De una manera de ser, de una manera de entenderse a uno mismo, ¿no? O Ujú. encontrarse con cosas diferentes, o sea, eso también implica ese proceso también de duelo, ¿no? Por la transformación y el cambio y la reorganización, que es la otra palabra que usas que me parece súper útil. Sí, Ujú. Sí, fíjate, la noción de calma, alguien te diría, pero ¿cómo me pide calma si claro. perdí un pulmón, perdí lo más importante de mi vida, tengo un diagnóstico terrible, que calma, y se ponen bravos? Y en realidad, la noción de calma invita a que frente al caos del dolor o de la angustia, es hacer una pausa para poder reorganizarnos y pensar. Para Claro. poder funcionar en la vida necesitamos una pausa para ver cómo transitamos los duelos o las circunstancias difíciles lo mejor posible, ¿ok? Porque lo Claro. contrario a la calma, que es lo inmediato, lo impulsivo, no pensar, nos enreda más la vida y Ujú. nos expone mucho más a situaciones de pérdida, Claro. ¿ok? Exacto. Eh, eh, No es una calma de no pasa nada, es una calma de vamos a detenernos a pensar, exacto, Exacto. cuando a hay un entender. A caos, el procesar. caos necesita ser pensado, ordenado para poder pensarlo. Ujú. Tanto en eventos grandes como en eventos pequeños, decía María Daniela, cosas que aparentemente son normales en la vida, como cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, Sí. cambiar de cuerpo, cambiar de rostro, cambiar de edades, ¿ok? De Ujú. estado civil. Y son como va a depender del momento que lo vivamos, lo que representa, lo que también ha sido la historia de aprendizaje y los modelos con los que aprendimos a identificarnos también.
va a depender cómo aprendimos en casa, cómo se manejaban los duelos, cómo se manejaban, se negaban, se asumían, Eso es se muy bebían, importante. se Sí, fumaban, qué se hacían con los duelos, ¿no? sí, Porque suele haber una resistencia a entender que el dolor es parte del vivir. Y bueno, que el dolor incluso implica una retirada, porque cuando uno tiene dolor, uno tiene una fiesta adentro, uno no puede simular exacto. cosas, y eso es un Ujú. tipo de calma para, bueno, una retirada, cuando uno tiene una virosis, uno se retira, cuando uno está con malestar físico, también se retira, cuando uno tiene malestar emocional, uno tiene una pausa para decir, ya va, ¿cómo organizo esto? Claro, y es bien importante lo que estás mencionando, porque la idea también es como transmitir que una pérdida lleva implícita las pérdidas anteriores, de cómo me manejé yo ante pérdidas anteriores, ¿no? Entonces, si hay pérdidas importantes que fueron negadas o no fueron manejadas de la mejor manera, cada pérdida como que nos va complicando un poquito más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, incluso aún elaborar algunas pérdidas, cuando se nos abre, yo lo llamo el chorro del dolor, salen todos los dolores, como todas las Es carpeticas. así, Y es empieza así. uno a decir, bueno, porque uno es que no tengo tiempo para llorar, no tengo tiempo para esto, yo tengo un rol importante, no puedo con esto, entonces vas guardando, pero hay un día que se abre Sí, el chorro del dolor y es importante darse el permiso. Incluso descubrir cómo alivia porque llorar sí. alivia, ¿ok? Ujú, ujú. Sacar en palabras alivia. E incluso cuando el dolor está muy difícil, usar el arte, hay recursos para simbolizar, para procesar, para comunicarnos a nosotros mismos y a la afuera sí es importante, pero sobre todo a nosotros mismos, ¿qué nos ha dolido tanto? ¿Mm? Claro, porque a veces no entendemos por qué una pérdida de algo supuestamente pequeño o superficial, ¿por qué nos duele tanto? Y es porque está conectado con otras pérdidas. Es así. Despierta otros dolores, como dice Ausi. Sí, Mira, y tienes un montón de comentarios y preguntas. Vamos a las leemos, A Ausi. ver, sí. Y vamos a ver cuál es la primera. Ya va, déjame ver. Al bueno, saludando principio. a todos los que están escuchándonos. Porque es una Sí, oportunidad de atendernos. Cuando escuchamos un live o un podcast, eso es una ventanita que abrimos para mirarnos adentro y atender. Salud mental. claro, así Así es. mismo, salud mental, Un esa es la amoroso idea. saludo desde Paraguay. Un abrazo a la mejor psicóloga, licenciada Auxi. Un abrazo. A ver. ¿Y el duelo de los niños cuando los padres se separan? Pregunta alguien por acá. Bueno, eso es un duelo. A ver, eh, la separación en los años 60 era un horror. Sí. 70, 80. Hoy en día, el horror es, o sea, va a depender de los niños, por supuesto, y de las circunstancias. Pero ya no tenemos el tabú, ni es una tragedia, porque a veces una separación es lo más sano frente a unas circunstancias donde la vida no se hace posible. Muchos niños terminan agradeciendo a los padres que por fin paró la tortura en casa, Lo dice. Sí. otros no lo toleran y se enferman o se reúnen y va a también depender de qué tipo de apegos ocurrió con mamá o con papá. A veces ocurre que la pareja es más madura o menos madura. A veces uno encuentra incluso padres que van a consulta porque tienen planteado separarse y piden ayuda para orientar a los niños, pero no es la mayoría. A veces no se les explica. Yo creo que muchas veces ocurre que los niños sospechan que hay una tensión o la viven y hay como la amenaza de que no se separen y nunca se habló a lo mejor de las diferencias, qué se hace con las diferencias, o buscar una manera amable, informar. La verdad puede ser muy dolorosa, pero calma, ubica a las personas. A veces no hay tiempo, a veces no se dice nada, si no se fue un padre, la madre quedó Ujú. desorganizada, nadie dice nada, es un tema, digamos, como particular, pero los niños se pueden preparar, se les puede ir explicando, se les escucha.
digamos, yo creo que los niños lo que más necesitan es sentir que hay seguridad, amparo, protección, a pesar de que unos padres se separan. Y uno suele ayudar a los padres a decirles que lo que se separan son los adultos, no los padres de los niños. Es no mezclar, no confundir. Incluso preguntarle y qué miedo podría darte. Cuando uno le comunica a un niño esta cosa, queda en shock. Es en los días que vuelven a aparecer las preguntas. A veces la gente no pregunta más, ya se lo dije. ¿No? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Vamos a ver cómo viene en cambio. Vamos, aquí hay unos papás que van a ponerse de acuerdo, en el mejor de los casos, para organizarse. Sí, viene en cambio, pero es que yo no quiero dormir allá. Va a depender también cómo cada miembro de la pareja va a depender de la razón de la separación, porque si la razón tiene que ver con un desencuentro donde, bueno, han cambiado, es invivible, a lo mejor hay maneras, pero si tiene que ver con un desengaño, una infidelidad, y entonces aparece la venganza y el odio, y se utilizan los niños Claro, para... es Es problemático. más complicado. Eso es lo problemático más que la separación cuando sea cuando sea necesaria, ¿no? Es la forma en la que se maneje lo que se puede complicar, Pero, ¿no? O no de ser claro. claro, pero el duelo siempre va a estar. Lo que pasa es que si se maneja así, como dices tú, o si se le va explicando a los niños, se le da un espacio para la palabra, igual van a tener su duelo, pero lo van a llevar de una mejor manera. Exacto. Siempre va a haber un duelo porque va a haber un cambio en la dinámica familiar y una cantidad de cosas, Una ¿no? Pero se pérdida. llevará de la mejor manera. Entonces, hay que asegurarle de alguna manera al niño que aunque uno no sepa, ellos van a estar atendidos, digamos, su rutina, claro, cuando además de separación se pierde casa, colegio, Claro, país, bueno, hay muchas pérdidas juntas, entonces hay sí. que dosificar las pérdidas. ¿Mm? Sí, y sobre todo explicarle a los niños que aunque los papás se dejen de querer, eso no quiere decir que los van a dejar de querer a ellos, porque muchas Eso veces es todos clave. somos. Eso es Y lo muy otro clave. es que el niño puede creer que él es el culpable Ujú, de esa separación porque se ha portado mal, porque lloró de más, y eso hay que descargarlos de culpa. Son unos adultos que, a pesar de que se querían mucho en el inicio, bueno, eso cambió y los adultos tienen diferencias y uno a veces utiliza, mira, cuando tú peleas con tu hermanito, tienes diferencias con tu amiguito del salón, en fin, claro. eh, son también pasa que a veces hay familias donde no se hablan nunca, no se pelean nunca, o en el deseo de proteger a unos hijos aparecen unos padres muy idealizados y un día aparecen unos jóvenes o No se sorprendidos de entiende. mis padres se divorcian. Sí. O sea, la vida es Ujú, real, esconder ujú, tanto, cuidar tanto, entonces también hace que tú no prepares a unos hijos para los duelos, porque esa es otra cosa. Cómo preparar a unos hijos para decirle, miren, en la vida van a haber duelos, y hay ujú. duelos cuando ponemos el no, cuando esto no se puede, cuando se perdió el pecho, se perdió el chupón, los cambios Claro, de crecimiento también. eso, El pañal, el chupón, tal claro. cual. Exactamente. Por aquí alguien comenta, perdí a mi esposo el 17 de noviembre, el amor de mi vida, 32 años de casados, 40 años juntos. Y el 1 de enero perdí a mi mamá, estoy desbaratada con un hueco en el alma. Claro. Sí, tiene razón, porque son pérdidas recientes, se unieron dos vínculos muy cercanos, mamá y Ujú, ese compañero de 30 y tantos años, y es devastador esa experiencia porque es como mucho adjunta y va a requerir el proceso de encontrarse con el privilegio, además, hoy en día de poder tener un compañero 30 y tantos años, una mamá que ha debido también estar muchos años en la vida, claro. y ver de qué manera ese esposo y esa madre se van reorganizando en ese mundo interno. eh, Eso es con lágrimas y bueno, es muy pronto, de manera que Ujú, ahorita es normal el llanto, es normal, además los cambios hasta físicos que eso implica, las rutinas, las ujú, decisiones que se hace son 30 y tantos años teniendo una rutina, alguien se saluda en la mañana, en la tarde, claro. entonces es esperar por uno mismo y saber que eso toma tiempo. Si pudiera tener un espacio terapéutico, eso acompañaría para esta época. Claro, eso Así es. ayuda siempre. Ujú. ¿Cuándo uno puede acompañar al otro sin la necesidad de hacer el duelo, entre comillas, como nos exige la sociedad?
aquí hay dos temas. Acompañar al otro, que además es una pregunta que pudiéramos hacer todos, cuando acompañar al otro es escucharlo. El que tiene un duelo necesita repetir y repetir y no sentir que el otro se aburre de lo que uno repite. Es volver a los recuerdos y es como volver a... es una escucha continente y no es difíciles con las que transitar. Puede ser enloquecedor esa pérdida, ¿ok? Al comienzo, cuando es que te descoloca, es muy difícil porque no se entiende biológicamente que alguien menor, digamos, incluso es la culpa de unos padres sentir que ellos sí viven, o sea, es un duelo que requiere ser una compañía terapéutica, es muy difícil transitarlo solos, porque es un dolor que no se entiende. Eso sí es Cuando somos padres, una parte de ti en lo más estrictamente literal, o sea, una cosa impensable, ¿no? ¿sí? Y se te muere una parte, o sea, entonces aprender a vivir sin esa parte toma un tiempo, ¿ok? Y yo a veces, bueno, yo creo que cuando uno ha sido madre y padre, todo el gran miedo de ser papá y mamá es perder un hijo. Eso es un miedo con lo que lidiamos en la vida, es un miedo y cada uno va a tener que ver con cómo reorganiza esa realidad. A veces es demasiado doloroso, pero a veces yo me pregunto si la vida nos hubiera dicho que esto iba a pasar, igual quieres la experiencia de acompañar a un pequeño un tiempo en la vida, seguramente uno diría que sí, ¿ok? Claro. Siempre es un privilegio la experiencia de la maternidad o la paternidad y tal vez de lo que se trata es qué lugar darle a esta ausencia cruel que sentimos injusta, o sea, por eso los duelos también a pesar de que puedan ser acompañados, son solitarios, porque uno por momentos tienes ideas obsesivas, repetidas, lo busca, tratas de encontrarlo en cualquier rincón, hasta que vas como adaptándote o sintiendo que esto no tiene palabras en realidad. Hay cosas. Sí, bueno, esto que tú mencionabas al principio, que muchas veces el duelo está acompañado con ideas de culpa. O sea, si pude haber hecho algo para evitar que se fuera, si no hice lo suficiente, o por qué se fue esta persona y me quedé yo, porque no me llevó a mí. Bueno, y con un hijo más, Claro. Bueno, y si el hijo fue quien se quitó la vida, todavía es un duelo más complicado de elaborar. Estas son situaciones extremas que requieren ser acompañados casi que con un equipo, porque hay cosas que no se entienden y la mayoría de esas cosas no van a tener la respuesta que quisiéramos. Entonces, aprender el duelo de no tener la respuesta es dificilísimo. Ajá. también. Ese es otro duelo, el no tener la respuesta. O no tener certidumbres, o no tener, sí, digamos, es admitir además bueno, que esta es la parte triste del vivir. El vivir tiene cosas bellas, pero la parte triste, bueno, requiere estar lo más entero posible y a veces no podemos estar enteros, se nos los pedacitos hasta que vamos pegando los pedacitos a poquito y eso lleva tiempo, nuestro tiempo único, son como eso, como los velorios de pueblo, 2 pasitos para adelante, 3 para atrás, uno para adelante. Entonces tolerar que ese proceso es así, humanamente no es tan rápido. Cuesta. Eso es importante. ¿Qué Nos más, quedan Mirna? 5 minuticos, Bausi. No sé ¿Algo si más querías por ahí? comentar. ¿Algo más que podamos abordar? Bueno, Adrián Fíjense, nos dice, para ganar hay que perder. ¿Se aprende en la vida o gracias al análisis? claro, fíjense, yo creo que es importante el poder hoy hablar de este tema, que pudiera dejarnos muy tristes porque nos conectamos con las pérdidas de cada uno, es justamente la oportunidad para, aún sabiendo que hay pérdidas, entonces vamos a valorar las presencias, lo que tenemos, lo que construimos, qué depende de nosotros,
¿ah? Y tiene que ver mucho con estar ese presente, porque a veces el tema del duelo es o el pasado o ese futuro, ¿no? ¿Qué hago con el Sí. pasado? ¿Qué voy a hacer con el... Bueno, concentrarnos en el presente y tal vez esos duelos más cotidianos, más de lo que no era lo que yo pensaba que no quería atenderlo. El dolor es siempre incluso una oportunidad para ser mejor persona, porque si ganamos al final unas perspectivas, unas percepciones. En la migración, por ejemplo, perdemos, pero ganamos oportunidades. En una separación, perdemos un vínculo, pero ganamos una dignidad, unas libertades, otra manera de... O sea, entonces, de lo que se trata es a admitir la polaridad de la vida, lo presente y lo ausente, lo muy bueno y lo muy malo. Sí, Me gusta eso, es sí. así. Ujú, Sí. ujú. Bueno, gracias, Ausi, nos Bueno, encantó tenerte por acá. Qué Sí, gracias a gracias ustedes por por la oportunidad y a quienes nos han escuchado y nos escucharán luego. Y la tarea, el propósito de hablar estos temas es concientizar que frente a los duelos hay que atenderlos, Ujú. sea individual o sea con es- ayuda. Y que mientras no haya duelo, a gozarnos de la vida y las cosas bellas. eso, Exacto. me gusta, exacto, no, quedarnos con lo que tenemos y aprovechar. Como nos Exactamente. dice Bueno, acá alguien, a ver, un último comentario acá. Excelente resumen, doctora Ausi. Cada pérdida es una oportunidad para conocernos como personas, aunque no nos guste. Gracias, doctora, y a la Sociedad Psicoanalítica. No, gracias a ustedes por acompañarnos. gracias por Gracias. acompañarnos y bueno, la mejor invitada para estrenarnos en nuestra nueva etapa, de verdad. Muchas Ay, no, gracias a gracias a ustedes porque es una manera, hablando de pérdida, de no estar juntas o cerca, de vernos, todos. conversarnos y Y que acompañarnos. Un beso. Sí, queremos. bueno, pues, saludos a Gracias. todos. Nos vemos Chao. pronto. Chao.